cambiar de tema. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, presentada por Chile Vamos, para hablar de este tema y del proyecto de reforma constitucional que busca implementar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios y sectores críticos. Nos acompaña la senadora de RN por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Partamos por el primer tema que mencionamos en el enunciado, senadora. Interpelación a la ministra Toá, 16 de mayo, y hay fecha. A su juicio, ¿es necesaria una interpelación contra la jefa de gabinete del presidente Boric? Sí, claro que es necesario, porque las interpelaciones yo creo que han ido cambiando desde una acción de fiscalización para que eventualmente uno terminara en una acusación o para que directamente al ministro o ministra le fuera mal, digámoslo de esa manera, a una interpelación para que pueda responder a aquello que aún no tiene respuesta de parte del gobierno. Y yo en eso valoro que sea la ministra de Interior a la que se le interpele para que ella pueda responder, por ejemplo, por qué no se ha decretado un estado de excepción constitucional en la frontera norte de nuestro país para algunos barrios, incluso críticos, a propósito de que sí está en la macrozona sur. Ayer, por más de 20 veces, se ha prorrogado en el Senado o en el Congreso, ¿cierto? Y mencionábamos cifras que incluso son mucho más críticas en Calama, a modo de ejemplo, que lo que está ocurriendo en comunas del sur del país. Entonces, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, y por lo tanto creemos que por una cuestión ideológica no se avanza en ello. Más aún, Andrés, me imagino que ya habrán mencionado aquello, que Perú acaba de establecer o decretar exactamente un estado de emergencia con sus países fronterizos por la situación migratoria descontrolada que tenemos en el norte de nuestro país, en el sur de ellos, pero entre estos países fronterizos. Entonces, creo que es muy importante que la ministra llegue con respuesta, más que llegue a enfrentar a la oposición, llegue con respuesta a los chilenos y chilenas, llegue, por ejemplo, no solamente con la respuesta respecto a este proyecto, sino que si van a apoyar la reforma constitucional que hoy ingresamos de manera transversal, con senadores como Juan Luis Castro, Matías Walker, la senadora María José Gatica, de distintos partidos políticos, para que el presidente tenga la herramienta de decretar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios críticos como lo que ocurrió en Calama. Sí, primero vayamos al tema de la frontera. Usted mencionaba justamente en su respuesta, y se lo voy a preguntar, lo decretado por la presidenta Dina Boluarte, que no solamente comprende la frontera con Chile, sino con otros 3 países. Perú decreta estado de emergencia y obviamente los militares prácticamente se toman la frontera. ¿Usted espera una medida de ese tono en nuestro país? Porque ya está rigiendo, y recordemos que fue aprobada la ley de infraestructura crítica. ¿Esa ley, a su juicio, queda corta? ¿Es necesaria una medida más dura como se está tomando en el Perú? El 26 de mayo se cumplen 90 días desde que se decretó la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera de nuestro país, precisamente, como bien dices, por la ley de infraestructura crítica, no porque tengamos un estado de excepción. Y por lo tanto, las atribuciones y las facultades, a nuestro juicio, han sido limitadas. Lo que ha ocurrido, también hay que reconocerlo, que la sola presencia ya ha permitido que se disminuya el ingreso irregular de los inmigrantes. Ningún país pretende que no ingresen nacionales del fronterizo, sino que esto se haga de manera ordenada, de manera regular y por donde corresponde, por los pasos habilitados. Y creo que los países lo primero que tienen que hacer es ponerse a conversar, que lógicamente lo han estado haciendo, pero sin resultado, porque lo contrario no estaríamos cada uno disponiendo de Fuerzas Armadas en nuestra frontera, para que nos hagamos cargo y trabajemos unidos de que los pasos, la migración se haga por pasos habilitados y no de la manera que hoy día estamos viendo, porque lo que ocurre, y aquí hay que relacionar, queramos o no, los temas, es que mientras tú tengas la puerta abierta sin ningún control, se termina colando y termina ingresando el crimen organizado, que es lo que hoy día tenemos en Calama, y por eso la necesidad de operativizar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrio, porque evidentemente que el plan Calle Sin Frontera no es suficiente para lugares donde lo que hay es narcocultura, crimen organizado, como lamentablemente, insisto, algunos barrios de nuestra región, específicamente también de la comuna de Calama. Sí, a ver, sí, entrando más al detalle de este proyecto, senadora, este proyecto de reforma constitucional que operativiza la presencia de Fuerzas Armadas en barrios y sectores críticos para enfrentar el narcotráfico y crimen organizado. ¿Qué significa operativiza? Porque claro, los militares no están formados para esto, entonces no es llegar y poner militares a controlar, por ejemplo, el tema del narcotráfico en poblaciones, sectores más complicados. El militar está preparado para otras situaciones. Ya fue la discusión en la ley de infraestructura crítica que yo le citaba antes, estuvo exactamente la misma discusión. Y uno se imagina que eso mismo, por ejemplo, en una zona mucho más poblada puede ser aún más peligroso.
Son dos cosas. Hoy día, efectivamente, salvo que el presidente decrete un estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas no pueden estar en determinados barrios, en determinados sectores críticos de una comuna, porque quedó operativizado, y cuando ocupo esta palabra es porque quedó permitido por ley que el presidente decrete su presencia solamente en la frontera. Por lo tanto, lo que no nos puede pasar es que el Ejecutivo diga, aunque queramos, no lo podemos hacer porque no tenemos una reforma constitucional, no tenemos ley que permita operativizar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios críticos en la ciudad. Eso es lo primero para que quede claro, ¿cierto? O sea, hoy es cierto que solo lo puede hacer en la frontera, insisto en esto, salvo que directamente decrete un estado de excepción constitucional. ¿Por qué avanzó al final del día, Andrés, la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera? Por la ley de infraestructura crítica, porque sabemos que por una cuestión, a mi juicio, ideológica, no quisieron establecer un estado de excepción constitucional. Y argumento esto último, porque la macrozona sur del país, entendiendo evidentemente que las fuentes de los delitos son distintas, terrorismo en el sur, crimen organizado en el norte, pero el aumento de los delitos de alta connotación social como el homicidio, las violaciones u otros es mayor incluso, insisto, en la comuna de Calama que en el resto de la macrozona sur. Entonces, eso es lo que estamos tratando de operativizar con esta reforma constitucional que ya ingresamos de manera transversal la jornada de ayer. Pero ante tu pregunta, las Fuerzas Armadas no están formadas, preparadas para aquello, ¿cierto? Y por lo tanto, evidentemente, hay una discusión más de fondo respecto a su presencia en las ciudades. Allí yo levanto dos alertas y quiero insistir con mi punto. El plan de Calles sin Violencia es para recuperar la seguridad pública, pero no para hacerle frente al crimen organizado, no para hacerle frente a la narcocultura, que pregúntenle a quien le pregunten, en el norte del país o en determinados barrios de Calama, es lo que está presente. Entonces, si esto tenemos que enfrentarlo, primero con inteligencia. De hecho, en este momento se está discutiendo el proyecto de ciberseguridad, que también es importante mencionarlo porque las personas... Quiero que sepan que efectivamente nosotros estamos poniendo el foco en una agenda en materia de orden público y seguridad después de mucho tiempo a propósito de este acuerdo, ¿cierto?, entre los presidentes de la Cámara. Pero vuelvo, por lo menos que el presidente tenga esta herramienta a propósito de la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas cuenten con las mismas atribuciones, al menos, insisto, que tienen hoy en la frontera, pero en barrios o en sectores críticos de las ciudades. Estamos hablando de lugares que están plenamente detectados, donde sabemos que los delitos se cometen, donde incluso, no nos olvidemos, la región de Tarapacá, hace un par de meses atrás, ¿verdad?, se desbarataron parte del tren de Aragua y por lo mismo es importante que eso no se enfrente como si estuviéramos recuperando la seguridad pública. Sí, que le insisto en el punto, más que un tema de atribuciones, voy a un tema de formación. En el fondo, si tú metes a un militar, no sé, con armamento de guerra en una población, en el sector poblado, en temas de narcotráfico, crimen organizado, quizás la situación va a ser muchísimo más compleja, por ejemplo, que en la frontera. Por eso yo, más que el tema de atribución, voy a un tema de formación de los militares. Incluso cuando se discutió, y voy a volver al tema por enésima vez del tema de infraestructura crítica, estuvo presente en la discusión, creo, si no me equivoco, el mismo comandante en jefe del ejército allá en el Congreso, pidiendo un poco que le hagan una bajada, porque en el fondo ellos también, el mismo ejército, los mismos militares dicen, a ver, yo sé hacer esto, pero esto tampoco está dentro de lo, por lo menos para lo que mi gente está formada. Entonces, ahí no es jugar con un filo que puede ser peligroso. Pero por enésima vez respondo, yo creo que es importante enfrentar el narcotráfico no con la policía. Y creo que en esa oportunidad, cuando el comandante en jefe recogió su punto y lo hizo ver como corresponde, como la máxima autoridad de su institución, nosotros detuvimos la discusión y nos fijamos en que las Fuerzas Armadas no solamente empiecen a tener esta formación, que evidentemente es muy compleja y tampoco uno puede entrar mucho en detalle, no porque no lo sepamos, sino que porque directamente lo que hoy tienen como atribución para la frontera es control de identidad, el poder revisar vestimenta, un auto, un vehículo en el que eventualmente se estén trasladando, ¿cierto?, cuando uno tenga algún antecedente de que se está cometiendo un delito. Al día 90 eso se tiene que evaluar. Nosotros esperamos que aumenten esas atribuciones, pero es evidente que la policía, por lo demás, con el armamento que hoy día tiene, porque eso ya es otra discusión en la que estamos nosotros de acuerdo que tenemos que fortalecer la labor de ellos, ni más ni menos que la Naini Retamal, ¿verdad?, y otras tantas, pero lo que tenemos que hacer, insisto, es que entender que el crimen organizado no puede estar más organizado que la propia policía o las Fuerzas Armadas que tenemos en el país, porque de lo contrario lo que va pasando es que es la sociedad la que se termina armando y son ellos los que tienen la exclusividad de detentar la Fuerza Armada al alero, evidentemente, siempre de una autoridad civil para poder proteger el orden público. Y permíteme, Andrés, esa reflexión. En el caso del norte es directamente la soberanía. O sea, cuando en la narcocultura se toma barrio y se toma territorio en el norte del país,
directamente a mi juicio se toma la soberanía y no es la policía la que resguarda la soberanía, es la Fuerza Armada. Pero uno ha visto también en la práctica, perdón, senadora, que, por ejemplo, presupuesto 2023, hemos visto un aumento, como no se veía hace mucho tiempo, en materia de seguridad, puntualmente en armar mejor, armar, no digo solamente en armas, en preparar mejor en cuanto a dispositivos a carabineros. Vimos también la resolución hace un tiempo desde el gobierno de también disponer de otros 1.500 millones de dólares puntualmente en temas de mejor preparación para carabineros. ¿No es suficiente eso? A ver, lo primero es que siempre tenemos que dotar de armas a quien tiene el uso exclusivo de la arma. Yo no lo dejaría como diciendo no solamente de armas, tienen que estar dotados de armas, porque si no es la sociedad la que se termina dotando de armas y haciendo justicia por la propia mano. El policía tiene que ocupar su arma frente a quién, frente al delincuente, y como dijo incluso en su momento la propia ministra Toá, obviamente a reducirlo, y habrá allí reglas del uso de la fuerza por parte del Estado para que se sepa, ¿cierto?, cuándo actuar, cómo actuar, y eso evidentemente tiene que tener una capacitación y una formación. Imagínate que lo primero que dice la policía cuando termina llegando en cada vez que se está discutiendo uno de estos proyectos que busca fortalecer su labor, es que nos detengamos incluso en cosas tan pequeñas pero importantes como termina un procedimiento, se detiene a una persona por la comisión de un delito o al menos para que sea investigada y termina libre al día siguiente. Entonces, si tenemos que fortalecer aquello también, obviamente que hay que hacerlo. No es una sola solución, pero en el caso, vuelvo, del narcotráfico, del crimen organizado, que es lo que tenemos en el norte del país, allí se tiene que actuar de una manera distinta. Es insuficiente, totalmente insuficiente, el plan Calle Sin Violencia. Sí, senadora, usted hace mucho tiempo que trabaja en la región de Antofagasta, la conoce bien, fue diputada, ahora senadora. ¿Cuáles son los barrios, cuáles son las zonas que usted diría aquí por lo menos debiese operar esta reforma constitucional, o por lo menos estas son las zonas donde ustedes consideran que se debiese cambiar la forma de trabajar, de enfrentar el narcotráfico, de enfrentar el crimen organizado? La comuna de Antofagasta es la comuna en el país que tiene más tomas y campamentos. Y dentro de esas tomas y campamentos, y por favor, entiéndanme bien también, evidentemente hay familias que no tienen otra posibilidad que vivir de esa manera, que están con sus propios hijos ahí atemorizados porque llegan a escribir directamente, acaba de pasar uno con arma o le terminaron y le dispararon, por ejemplo, a un dirigente social el otro día en Villachica, en Antofagasta, pero yo creo que el punto es en aquellas tomas y campamentos porque ahí hay una irregularidad total y es donde precisamente ocupan la narcocultura los espacios para poder tomarlo y cometer delitos directamente dentro de esos propios lugares. Y también hay personas, insisto, que tienen todo el derecho, como cualquier habitante de esta patria, de vivir tranquilo, de no tener que vivir con el vecino armado, ni menos siendo parte del crimen organizado. Entonces, más que barrios, bueno, mencioné uno, ¿cierto?, a propósito de lo que pasó con un dirigente social, que era Villachica en Antofagasta, pero además de eso, yo creo que pongan el punto, el foco en las tomas, los campamentos que han ido en aumento, pero es donde se están metiendo desde la narcocultura y también el crimen organizado. Senadora, la quiero cambiar completamente de tema, la quiero llevar a lo que va a suceder en nuestro país en 11 días más, la elección del 7 de mayo. Se lo quiero preguntar como parlamentaria, como senadora, ¿qué le parece que colega suyo, el senador por la región de Magallanes, Karim Bianchi, haya hecho un llamado a votar nulo el 7 de mayo? No, no me parece. Yo creo que nosotros tenemos no solamente el deber de participar en las elecciones, sino que es el derecho, que lo vean así las personas, el derecho de escoger, el derecho de elegir. En ese momento se acaban los opinólogos, los analistas, la opinión de los partidos políticos, las campañas propiamente tal, y cada chileno y chilena tiene que ir a escoger por ese hombre o mujer que lo va a representar, que va a representar a su territorio en este Consejo Constitucional. Yo creo que la democracia se fortalece cuando uno elige, pero no tengo ninguna duda, y también lo quiero decir, y me imagino que por eso también el senador lo ha planteado, que hay personas que están molestas, que no quieren participar, que hay poca información, y aquí permíteme, Andrés, un emplazamiento al gobierno. Después quería entrar justamente el tema de la campaña de información, pero quería preguntar primero por el llamado del senador. No estoy de acuerdo. Y aprovecho yo de hacerle un llamado a todas las personas que me están viendo y que me están escuchando, a que escojan a uno de los candidatos o candidatas, evidentemente el que mejor le parezca, pero vaya, participe y ejerza su derecho a votar. No es solamente un deber, no es solamente que tengo que cumplir con algo, es su derecho y sí que nadie se lo arrebata. Vaya a escoger, vaya a votar. Sí, le preguntaba, ahora sí le pregunto por este tema de la campaña de información. Ha suscitado muchas críticas de parte de su sector. Hoy día me tocó conversar en la mañana con la vocera, Camila Vallejo, en Radio Concierto, y ella decía, a ver, nos critican desde la oposición porque no hacemos campaña, pero ellos mismos nos recortaron a este ministerio 2.000 millones de pesos en el presupuesto. Hay también un tema quizás de plata, de austeridad, de que no están los recursos quizás para disponer de la misma campaña que se hizo el 4 de septiembre.
parte del argumento es un tema de recorte de presupuesto. ¿Cómo ve usted claro, uno compara las dos campañas y son bien distintas, pero ¿cómo está viendo lo que esta campaña dispuesta por el gobierno para este plebiscito del 7 de mayo? Elecciones, Es perdón, que no la plebiscito. ministra y la vocera de gobierno se confunde, porque lo que hubo en la campaña pasada, a mi juicio, fue un activismo político brutal y se involucraron recursos públicos, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, la labor y el tiempo incluso de un ministro que es de Estado, que no es un dirigente de un partido político, y eso quedó evidenciado y creo que la ciudadanía incluso lo terminó rechazando y ahí está el resultado, donde hay un montón de análisis y un montón de argumentos para que uno pueda concluir por qué llegamos a ese 62, 63%. Pero yo no tengo ninguna duda que lo que ocurrió en la elección pasada fue más allá de lo que le corresponde, porque es un deber de lo que le corresponde al gobierno que está de turno, que es informar. Y hoy día, lógicamente, que no se ha hecho, y no se ha hecho, yo al menos lo pienso así, porque al gobierno al parecer no le interesa que haya una alta participación, que las personas vayan a votar, que los consejeros se escojan, ¿cierto?, con una participación importante de la ciudadanía, porque de lo contrario no me explico, sinceramente no me explico por qué a días de la elección tengamos poca información y las personas aún no sepan a veces ni siquiera que tenemos elección el próximo 7 de mayo. ¿Usted cree que al gobierno no le Eso no interesa que puede la gente ocurrir, vote? porque eso es debilitar a la... Yo creo que el gobierno no está cómodo con este proceso y creo que además en eso se equivoca profundamente, porque si hay algo que a esta altura, después de todo lo que hemos visto y una cadena de errores de parte del gobierno, lo que podría dejar el presidente Boric es una nueva y buena constitución. Así que yo le hago un llamado al gobierno a que se ponga las pilas, a que inicie una campaña informativa sin ningún miramiento político, partidista, ni menos activando a uno u otro sector, sino que cumple el deber del gobierno de Chile de informar con más fuerza en estos últimos días, porque aún están a tiempo. Y por último, senadora, ¿cómo ve usted también la irrupción dentro de la misma oposición de republicanos? ¿Lo ve como un peligro para Chile Vamos? Porque se arma, claro, muchas veces se habla de dos almas dentro del gobierno, pero también hay dos almas dentro de la oposición. Y ahí está la disputa, quién va a lograr quizás más consejeros. ¿Cómo ve usted la irrupción de republicanos en esta discusión? Que uno ve que también, dependiendo de cuántos consejeros saque, su postura dentro de una discusión constitucional es bien clara. Yo aquí veo una cuestión muy clara, que habemos algunos que queremos que este proceso termine de buena manera, por lo tanto con prudencia, con moderación y en virtud de unos acuerdos, y así también están llegando nuestros consejeros, me refiero a los consejeros de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, de Chile Vamos, y también del centro político, ¿cierto?, de la centroizquierda, y hay extremos que no quieren que este proceso siga avanzando y que van a llegar a lo mejor al Consejo a dinamitar este proceso, que además ha salido... o a torpedear este proceso. Sí, efectivamente, eso yo lo creo y por lo mismo creo que es importante que volvamos a actuar con moderación, con prudencia y desde un centro político amplio, republicano, donde este proceso sea pensando en el país, no pensando en la elección municipal de gobernadores, ni menos en si volvemos a hacer gobierno o no. Senadora Paulina Núñez, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Son las